Un saludo a todas y todos mis seguidores en Colombia y el exterior. Bueno, pasadas las elecciones hay que hacer algún tipo de reflexión. No había podido salir a hacer mi video porque, bueno, ayer llegué bastante tarde de Montreal, que estaba llevando unas personas a votar y, bueno, cumpliendo el compromiso. Hoy la reflexión tiene que comenzar diciendo que el pueblo colombiano acató la convocatoria que hizo el presidente Petro para que todos saliéramos a votar en libertad. Eso es valedero. Y también quiero, antes de seguir, que yo hablaba en mi video anterior sobre el chocorazo que yo hablaba de la costa, y que también advertí de que afortunadamente en la costa las personas han tomado conciencia y se ha cambiado todo ese modelo politiquero anteriormente, y los resultados electorales lo dieron, y eso quiero felicitar a toda la región Caribe y la costa pacífica por ese respaldo unánime sobre las elecciones. Entonces, en este video, antes de comenzar, yo quiero también dejar que las reiteraciones que hacía el presidente Petro para que todos saliéramos a votar, su primera alocución antes de las elecciones. Entonces voy a colocar el video para que hagamos conciencia de que el presidente Petro y el pueblo cumplió con el mandato de salir a cumplir con la democracia. Referirme solo a dos temas. El primero es invitar a toda la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas de Colombia, a votar. Se define el destino de cada uno de ellos, de ellas, de sus familias y de su país. Y es el destino en el corto plazo, próximo a los 4 años que están por venir. Y creo que eso amerita no solo la reflexión, sino la decisión de votar. Votar, ojalá todos y todas las que tienen este derecho, para determinar para dónde va Colombia. Habiendo escuchado la convocatoria que hizo el presidente Petro y el acatamiento del pueblo, también yo dije, y no es decir las cosas después que pasan, las advertencias, que las elecciones en Colombia no se ganaban ni se perdían mediante el periodo de la campaña, que las elecciones se perdían era después que se cerraran las elecciones y lo que uno llamaba el chocorazo. Por ejemplo, en Montreal, yo acompañé a varias personas y habían personas que habían sacado su cédula por primera vez en el consulado colombiano en Montreal, y cuando las personas fueron a votar aparecían en Ottawa. O sea, una persona que, por ejemplo, vive en Quebec y para desplazarse a Montreal son 2 horas y media si el chofer no es alentado en la autorruta. Y si lo envían a votar a Ottawa son 2 horas más, o sea, 4 horas de ida y 4 de venida. Entonces, si las personas no tenían clara la situación, se podían quedar sin votar. Algunas personas le orienté que tenían que exigir el derecho al voto, y ahí se llenó un formulario para que las personas pudieran votar. Incluso a mí mismo, cuando yo voto, una de las personas que está en la mesa me dijo, firma aquí, y resulta que me puso a firmar prácticamente en el lugar equivocado y me dijo, no, solo vamos a anular. Yo llamé al registrador, la persona que estaba ocupada, y quiero que esto se arregle en mi presencia, y se hizo y se puso la anotación. Entonces, cosas como esas son las que pasan. Entonces, aquí hay que también hacer un análisis, y es que quién perdió y quién ganó en las elecciones. Para mí, yo pienso que el gran perdedor de toda esta situación es el Centro Democrático, porque es que su jefe máximo le dio respaldo amplio a la señora Paloma Valencia, y hay que tener en cuenta cuántos votos sacaron ellos para las listas de Congreso,
¿Y cuánto sacó la señora Valencia ahorita? Porque en la lista de Congreso ellos sacaron 4.413.636 votos. Y la señora Paloma Valencia, con todas las personas que se le acumularon, por ejemplo, entre ellos Galán, Oviedo, todo ese tipo de cosas, lo que alcanza son 3 millones de votos, 227.674. Mientras que, por ejemplo, el Pacto Histórico en las elecciones a Congreso sacó 4.395.466 votos. Y Cepeda saca 9.688.361. Eso quiere decir que el pueblo salió a votar. Y aquí el gran ganador es el Pacto Histórico, porque hay una votación que se desbordó o casi se duplica a la votación que se tuvo en la primera, en las elecciones de Senado. Y también haciendo como comparación a la votación que sacó el presidente Petro en el 2022, que fueron 8.527.000. Aquí el gran problema que está es que se ha dicho que el pueblo salió a votar. El problema está en la registraduría. Y frente a ese tema, el presidente Petro ha venido diciendo que es claro que había que cuidar la votación, venía advirtiendo el fraude, y voy a reiterar lo que decía el presidente Petro y es lo que se está viendo hoy. Aquí es que después de la jornada, y es de público conocimiento mis opiniones sobre los sistemas de software, no voy a repetirlo aquí, pero señor registrador, le solicito que se empiece el proceso por el cual el Estado de Colombia, la Registraduría Nacional, sea propietaria del software de escrutinios, y como ordena la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del año 2018, sus desarrollos algorítmicos se hagan desde y dentro del Estado. Es una orden judicial que, en mi opinión, no se ha cumplido y debe cumplirse, porque no puede haber desacato a la justicia en una democracia. Y esto implica, y es mi invitación también a toda la ciudadanía, que hay que cuidar el voto. No solamente tener la libertad de depositarlo, sino una vez terminadas las elecciones en el día de hoy, cuidar que ese voto se refleje con exactitud en los datos finales que las comisiones escrutadoras, las que tienen el poder legal de determinar cuál fue el resultado, determinen. Cuidar el voto implica salir después del cierre a cuidar en las mesas los votos de todos los partidos, sus testigos electorales, de todas las candidaturas, indudablemente, pero cuidar que lo que se depositó en las urnas es lo que efectivamente se convierte en el mandato popular finalmente expedido por las comisiones escrutadoras, Consejo Nacional Electoral y Registraduría. Así que los invito y las invito a toda la ciudadanía de Colombia, por centenares de miles, a estar después del cierre de la votación, cuidando mesa por mesa, 120.000 en total, todas se declaran abiertas dentro de unos minutos, a cuidar que ese voto libre de cada ciudadano o ciudadana corresponda después, sea contado, y esa cuenta sea la que es la realidad de la urna. Así que a cuidar el voto, millones de ciudadanos y ciudadanas, a cuidar los votos de la ciudadanía colombiana. Gracias. Para hacer la conclusión de este video, yo pienso que aquí ya la primera vuelta pasó. Aquí hay que redoblar esfuerzos. Aquí hay que dejar los lamentos y hay que ya la campaña empezó y cada uno está firme en un proceso de campaña. No bajar la guardia, porque también este es un campanazo de alerta. Había muchas personas que se durmieron en los laureles porque dijeron, bueno, el pueblo está con el pacto histórico, sabían las grandes movilizaciones, pero no, el gran problema es
en que el presidente Petro tiene el gobierno, pero no tiene el poder, porque todo este chocorazo que yo llamo fraude electoral empezó al interior del Estado con sus representantes en el mismo gobierno por todos lados. Entonces, es una lucha que hay que darle a conjunta y aquí no se ha ganado, no se ha perdido nada, por el contrario, se ha ganado. Y como yo he dicho, yo siempre he invitado a las personas que están en el otro bando a reflexionar. Y hay una pregunta que hacer. Por ejemplo, las personas que decían que no pertenecían a la ultraderecha en Colombia, que son de centro, y que se fueron independientes, ¿para dónde van a agarrar? Hoy es el momento en que hay que llegar al acuerdo con todas esas personas para ir a buscar, porque es que las cosas que tenemos que analizar es que ya aquí se acabó el que diga, como antes, el que dijera Uribe. Aquí ahora es, lo que vale es el que diga el pueblo, y es una señal que la sociedad colombiana se está transformando y que es el pueblo quien decide. Y es el pueblo que tiene la mano de las personas que todavía están en el extensionismo, que hay que ir a buscar y convencer a esas personas para que pueda seguir el cambio en Colombia. Entonces, la situación es que yo veo muchas personas de la oposición celebrando abiertamente cuando no hacen el análisis de fondo. ¿Por qué? Porque es que aquí, digamos, todas esas personas que apoyaron al Centro Democrático, por ejemplo, que a principio, hoy ¿para dónde cogieron? Eran las mismas personas que pienso que fue un error que cuando se unió Oviedo con Paloma, que él sacó más de 1 millón de votos. Y aquí jugó el voto castigo. Por ejemplo, lo que pasó con Claudio, lo que pasó con la misma Paloma. Hoy aparece Sergio Fajardo, que es una persona que hay que reconocer que tiene una trayectoria política, pero que también tiene sus pros y sus contras. De pronto todo ese voto indeciso se acomodó y ya hay que acercar a todas esas personas para que podamos hacer un bloque político de unidad en acuerdo y en respeto. Y también acercarnos a todas aquellas personas que no han todavía hecho una conciencia sobre la situación, porque aquí es lo que toca es tener resiliencia, hay que tener paciencia, porque ahorita los discursos agresivos van a continuar y hay que ser inteligente para poder sacar este proyecto adelante. Aquí todavía tenemos 3 semanas para seguir en esta causa y como yo le he dicho, muchas personas me preguntaban, Mauri, ¿tú por quién votaste? No, yo he dicho claramente, yo soy una persona que nunca le doy un voto a la derecha, soy una persona que me ha mantenido en mi posición política y organizativa, y también dejo claro que yo he empezado un proyecto en las redes sociales que comenzó por la vulneración de los derechos de las víctimas, y eso no va a cambiar en nada. Aquí, por el contrario, va a continuar, porque más aún, porque sé que al interior de la unidad de víctimas hay personas que le hacen el juego político a la ultraderecha, y eso nosotros tenemos que ir cambiando todo eso, porque no es fácil cambiar una estructura en 4 años. Hay una corrupción estructural, y hoy también a Iván Cepeda le mando un mensaje de que la situación más grave que tiene este país es la corrupción estructural, y que hay que tratar de visionar, y en los acuerdos que se van a hacer, mirar a ver que no lleguen personas a esas instituciones donde se toman decisiones de fondo. Bueno, los dejo, y aquí ánimo, aquí no se ha perdido nada, por el contrario se ha ganado, y nos vemos en un próximo video. Y les pido siempre que compartan el video, apoyen, porque vamos aquí, esto es un espacio de los que no tienen voz, para poder ir visionando todos estos tipos de situaciones. Muchas gracias por el apoyo, por el sostenimiento, y ahí nos vemos en un próximo video.